Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero compartir este video en donde vamos a hacer un breve repaso de cómo utilizar este software, el PC Int, ¿cierto? Y cómo nosotros podríamos programar un código muy sencillo en donde podemos hacer cálculos matemáticos y también solicitar información al usuario que está utilizando el programa. ¿Ya? Pero principalmente este software lo que hace es un entrenador para que nosotros podamos comprender la lógica de la programación, ¿ya? Con algunas condiciones. Si se cumplen o no se cumplen ciertas condiciones, entonces nosotros realizamos cierta acción u otra acción, ¿ya? En caso de que no se cumpla. Entonces, vamos a realizar este video y vamos a subirlo a la página a la plataforma de Classroom para que ustedes lo tengan como respaldo. Ya es un respaldo de lo que estuvimos revisando en clases con los computadores. Ustedes pudieron ir practicando de forma inmediata el código. ¿Ya? Vamos a profundizar mucho más en esto, por supuesto, y vamos a ver de qué se trata. Ya, chiquillos, miren, lo primero que hay que comprender es que nosotros, todo lo que nosotros hagamos, tiene que ser entre estas dos líneas. ¿Ya? Entre estas dos líneas. Yo no puedo borrar ninguna de las dos líneas, porque si borro alguna de las dos líneas, el código no me va a funcionar. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, nosotros vamos a trabajar entre estas líneas y consideremos de que siempre el algoritmo o el software va a tener un inicio y también va a tener un final. Por eso que estas líneas no deben eliminarse. Entonces, yo, por ejemplo, si quisiera escribir, ya acá lo bueno que tiene este programa es que nos permite con un lenguaje sencillo y un lenguaje tradicional poder entender la programación. Si yo quiero escribir, voy a ingresar la palabra escribir y todo lo que yo escriba, cuando sea texto, por supuesto, yo lo voy a hacer entre comillas. Al igual que en el Excel, cuando estuvimos viendo en el Excel o las planillas de cálculo, nosotros estuvimos viendo de que todo el texto que nosotros queríamos ingresar lo ingresamos a través de comillas. Entonces, por ejemplo, yo puedo ingresar acá hola mundo y el programa lo que va a hacer va a escribir en una pantalla hola mundo. Perfecto. ¿Cómo nosotros podemos probar este código? Si este código funciona o no funciona. Simplemente ejecutamos acá, hay un botoncito de color verde, ¿ya? Que es el ejecutar. Yo voy a ejecutar y se abre otra ventana en modo de, se abre otra ventana que me permite a mí saber qué es lo que se está ejecutando. ¿Ya? En este momento dice que se ha ejecutado, se ha iniciado, ¿cierto? El programa escribe hola mundo porque es lo que estamos escribiendo acá y también finaliza la ejecución. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Nada del otro mundo. Si yo quisiera escribir mi nombre, voy a poner la palabra escribir, comillas, voy a cerrar siempre con punto y coma, aunque no es necesario cerrar con punto y coma, pero por un tema de programación de otros lenguajes, muchas veces la punto y coma es necesario. ¿Ya? Y uno por costumbre, yo lo hago más que nada por costumbre, porque de repente podemos encontrar que en algunos lenguajes es necesaria o necesario también poder cerrar con punto y coma. ¿Ya? Y esto es por un tema de costumbre nomás. ¿Ya? Quisiera escribir Rodrigo Yarzún y el programa, cuando yo lo ejecute o lo reinicie, porque tengo la opción de reiniciar acá, me escribe hola mundo y abajo en otra línea Rodrigo Oyarzún. Perfecto. Entonces sabemos que podemos escribir de forma muy sencilla texto. Ahora, hay
hay una opción que es para comentar, y esto es importante que también lo tengamos en consideración. Los comentarios me pueden servir a mí para que yo pueda ir recordando qué es lo que estaba haciendo en esa programación. Por ejemplo, yo acá voy a agregar una línea que diga, a modo de comentario, introducción al texto simple. ¿Ya? Ese es un texto simple que estamos escribiendo nosotros, y yo solamente estoy haciendo como la introducción, cómo operar con un texto simple. También el comentario me puede servir en caso de que yo quiera omitir una línea. Muchas veces cuando nos enfrentamos a códigos muy grandes, a código de, acá tenemos 3 líneas de código, ¿ya? Esas 3 líneas son 3 líneas de código que tenemos, o 2 líneas de código en general, porque tenemos esa y esa nomás. El otro es un comentario. Pero cuando nos enfrentamos a 1000, a 10.000 líneas de código, muchas veces cuesta un poco entender qué era lo que se estaba haciendo ahí. Entonces, generalmente uno va colocando estos comentarios para explicar eso. Y también, la otra forma es poder bloquear una línea, cosa de que la línea no se ejecute cuando yo la quiera ya omitir. Muchas veces uno está buscando algún problema, algún error en algo, y lo que hace es omitir algunas líneas para ver si esa línea era producto del error, ¿ya? O de la falla. Entonces ahí es donde se pueden utilizar comentarios. En este caso yo voy a dejar comentado ahí ese texto. También voy a escribir acá uso de los números. No, acá introducción. Introducción al uso de los números. ¿Ya? Entonces yo sé que de esta línea hacia abajo vamos a utilizar números. Ya. Por ejemplo, bueno, siempre vamos a partir con también el comando escribir. Entonces voy a escribir. ¿Qué quiero escribir? En este caso yo quiero escribir un número 2. Y voy a cerrar mi línea con punto y coma. Como les digo, no es necesario, pero también yo prefiero que se vaya cerrando por un tema de costumbres, ¿ya? Esto es un entrenador, y este programa a nosotros nos va a servir para aprender la dinámica y la forma de trabajar de cualquier lenguaje de programación. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces yo, por un tema general, lo voy a colocar con punto y coma, a pesar de que hay software, o sea, de que hay lenguaje de programación de que no te piden cerrar con punto y coma, como en el caso de Python, por ejemplo. Entonces voy a escribir el número 2 y vemos en nuestro monitor que se ejecutó el número 2. ¿Ya? Ahí estamos escribiendo el número 2. La diferencia entre el texto y los números es que los textos van dentro de comillas y los números pueden ir directamente sin comillas, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, si yo quisiera hacer una operación matemática, yo quiero escribir una operación matemática como por ejemplo 2 más 2, ejecuto la operación matemática y en mi monitor tendría que aparecer el resultado, que en este es 4, porque está escribiendo esta operación matemática, y esa operación matemática el resultado es 2, o sea, perdón, es 4. Yo puedo complicar un poco más la cosa y escribir antes de eso. Y acuérdense mucho que nosotros vimos en lo que fue planilla de cálculo la función concatenar, y la función concatenar a nosotros nos permitía unir dos valores o más, ya de tipo texto con valores de tipo numéricos o cálculos completos. Entonces yo puedo acá concatenar de manera sencilla
un valor numérico, un valor de texto o de tipo texto, y voy a colocar, por ejemplo, la suma de 2 más 2 es, y coloco la operación matemática. Le puedo colocar acá, es igual. Ya. ¿Qué es lo que está pasando acá? Miren, este cálculo que está acá, 2 más 2, no se va a ejecutar como cálculo, sino que se va a escribir como texto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está todo dentro o entre las comillas. Veamos el monitor. La suma de 2 más 2 es igual a 4. Eso es lo que se está ejecutando ahí. ¿Ya? La suma de 2 más 2 es 4. Podemos hacer lo mismo con la multiplicación, o sea, la resta. Yo voy a copiar y voy a pegar. ¿Ya? Ahí está ahí copiando y pegando simplemente. ¿Ya? Y voy a modificar el código. La resta de 2 menos 2 es igual a, cambio la operación matemática, 2 menos 2. La multiplicación, yo acá estoy omitiendo acentos, a pesar de que esto me permite los acentos, pero lo estoy omitiendo más que nada por un tema también de que en todos los lenguajes de programación los comandos son en inglés, ¿ya? Y ahí no se utilizan acentos en el lenguaje de programación. Pero en este caso este programa nos permite el uso de las ñ, nos permite el uso de los acentos y de los caracteres especiales, así que eso igual por otra parte es bueno y a la vez no es muy bueno, pero porque uno se acostumbra, ¿ya? Pero ahí vamos a ir trabajando en eso. Entonces ahora vamos a hacer la división. De 2 entre 2, ¿cierto? Es 2 entre 2. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros comparar acá con las planillas de cálculo? Es que para hacer una operación matemática, ¿cierto? De aritmética en 2 más 2, la hacemos con el símbolo más, en la resta la hacemos con el símbolo menos, la multiplicación utilizamos el asterisco y la división usamos el símbolo slash. Ya, eso es igual en todos los lenguajes de programación. La multiplicación se hace con el asterisco y la división con el slash. Yo acá podría colocar de forma gráfica una X, ¿ya? ¿Por qué? O acá vamos a ver, no encuentro el símbolo dividido, no me voy a complicar con eso, pero este X que está acá, de forma visual, la persona va a saber que es el por, ¿cierto? Puede ser en mayúscula también, ¿ya? 2 por 2. Pero no se va a ejecutar como tal, no se va a ejecutar como operación matemática, porque recordemos que esto está entre comillas, por ende es un valor de tipo texto. Veamos nuestro monitor. Dice la suma de 2 más 2 es 4, la resta de 2 menos 2, ¿cierto? Es 0, la multiplicación de 2 por 2 es 4 y la división de 2 entre 2 es 1. Como se pueden dar cuenta, hasta ahora el lenguaje de programación ha sido bastante simple, bastante sencillo de poder comprender, ¿ya? Pero imaginémonos ahora, pongámonos en otra situación, de que nuevamente, les vuelvo a repetir, no tengamos 12 líneas de código, o incluso menos, no tengamos 12 líneas de código, sino que tengamos 1000 líneas de código, por poner un ejemplo. Y yo, dentro de esas líneas de código, yo tuviera que hacer operaciones matemáticas múltiples, y no tengo, o sea, y tuviera que modificar todos estos datos de forma manual.
¿ya? Porque acá si yo quisiera hacer otra suma, por ejemplo de 5 más 5, tendría que modificar 5 más 5 y modificar el 5, perdón, el 5 y el 5 acá. 5 más 5. Y cuando yo ejecute en el monitor, recién se va a cambiar la suma de 5 más 5 es 10. ¿Ya? Pero imaginémonos de que yo tengo que revisar 1000 líneas de códigos, 5000 líneas de códigos, donde yo encuentro la línea que tengo que modificar. ¿Ya? Si estoy haciendo un programa, por ejemplo, que haga cálculos matemáticos de forma recursiva o que haga ciertos cálculos, ¿ya? O tenga cierta información, ¿dónde yo voy a encontrar esa línea? Tengo que buscarla línea por línea. Obviamente igual hay formas de llegar más rápido, pero tendría que modificar todo de forma manual, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a poner en otro caso y vamos a ver el uso. Yo voy a comentar acá introducción al uso de variables. Yo voy a copiar esto que está acá. Voy a copiar esto que está acá, pero para que lo modifiquemos con el uso de variables. Ya. ¿Qué es una variable? Bueno, existen en matemática o en programación generalmente se utilizan dos tipos de datos, ¿ya? Que son los datos fijos y los datos que podrían variar. A esos datos que pueden variar se les denominan variables, y a los datos que no cambian, ¿cierto?, se puede denominar constantes. Acá le vamos a colocar con variables y constantes. ¿Ya? Entonces, en este momento, por ejemplo, voy a colocar de forma constante un número, pero un número que podría cambiar, por supuesto. Entonces, puede tener ambos usos, ¿ya? Un ejemplo de variable sencillo, bueno, pueden ser variables numéricas o pueden ser variables textuales también, ¿ya? Por ejemplo, el uso de variables numéricas podrían ser la temperatura. La temperatura es un caso o un ejemplo de variable numérica. ¿Por qué? Porque la temperatura es un dato que se captura, que se introduce, ¿cierto?, a un software, a un programa, y ese valor de temperatura va a tener un valor numérico, y ese valor numérico podría cambiar. La temperatura podría cambiar, podría subir, podría bajar la temperatura. Otro otro tipo de variables también, la humedad y todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el tema climático, podríamos capturar datos variables, ¿ya? También, no sé, ahora llevándolo hacia el grupo curso, las edades. Hay edades que podrían coincidir y otras que no, ¿ya? O las fechas de nacimiento pueden ser variables, ¿ya? Y como ejemplo de variables de tipo texto, podríamos considerar los nombres. No todos tenemos el mismo nombre, entonces yo podría capturar o podría colocar una variable que se llame nombre, por ejemplo, y que la persona ponga su nombre, o ponemos el nombre de cada persona. Entonces eso podría ser una variable, a pesar de que también se pueda comportar como una constante que no cambie, ¿ya? Pero no nos compliquemos con eso. Lo importante es que sepamos cómo trabajar con este tipo de información o con este tipo de datos. Ya, voy a colocar, y para colocar el nombre de una variable, la verdad es que acá todos nosotros somos quienes creamos el nombre más cómodo. Lo ideal es que sea un nombre corto y que sea entendible. Por ejemplo, si yo quisiera colocar mi nombre, bueno, no vamos a colocar el valor, porque vamos a sumar dos valores, ¿cierto? O vamos a restar o vamos a multiplicar y vamos a dividir dos valores. Mejor podemos colocar valor 1. Ya. Esa es una variable. Podría ser
B1 también, da lo mismo. Lo importante es que yo le asigno el valor, ¿ya? Valor 1. O puede ser también, si alguien quiere colocarle número 1, ¿ya? También es válido. Lo importante es que se entienda. Entonces yo voy a colocar valor, porque es más corto. Valor 1. Ahora, hay otra cosa que hay que considerar en las variables. Yo no puedo colocar el nombre de la variable de esta forma. Ya, de hecho me aparece un error ahí. El nombre de las variables, si yo quiero hacer un nombre un poquito más elaborado, lo podría colocar valor-1, pero siempre, nunca tiene que haber un espacio en blanco. Eso es importante. Nunca tiene que haber un espacio en blanco. El nombre de la variable o de la constante tiene que ser íntegro, en una sola palabra o en una sola frase. ¿Ya? O claro, en una sola palabra. La podríamos hacer así también. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces valor 1 y voy a tener el valor 2. También, bueno, por ahora le voy a colocar 2 también, para seguir el ejemplo que estábamos haciendo antes. Ya. Entonces, yo puedo acá, en este momento, dividir este texto y voy a separar la primera coma, la voy a separar acá. Ya. Si ustedes se fijan, si ustedes se dan cuenta, acá al colocar una coma, este texto ahora ya me quedó como que yo puedo ejecutar algo acá. Entonces, acá yo podría colocar el nombre de mi variable, que se llama valor 1. ¿Ya? Como yo todavía no quiero hacer, porque ahí estoy completando el texto, todavía no quiero hacer el resultado, que no quiero que salga el resultado ahí, sino que quiero escribir un mensaje para la persona que está leyendo. Yo voy a encerrar entre comillas. Bueno, voy a terminar primero el ejercicio y después lo voy a explicar mejor. Valor 2, comillas, y ahí. Y acá voy a colocar valor 1 más valor 2. Ya. Ahora sí voy a explicar el código. Esto lo vamos a eliminar para que... Ya. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Miren. Estamos escribiendo una variable que se llama valor 1 y le estamos asignando un valor numérico de tipo 2. También las variables yo le podría colocar, porque voy a hacer una variable de tipo de texto ya, por ejemplo nombre. Y si yo quiero que sea una variable de tipo texto, simplemente con agregar las comillas, podría colocar dentro de las comillas ese valor, ya, o el valor de esa variable. Por ejemplo, se llama Rodrigo. Ya, cualquiera de las dos, pero en este caso todavía no la vamos a utilizar. La voy a comentar porque todavía no la vamos a utilizar. Entonces, ya tengo mis dos variables, y yo lo que estoy haciendo acá, escribiendo, primero voy a escribir un texto que se va a decir, a la persona que está adelante le va a decir la suma de, ojo acá hay un espacio, y voy a transportar el valor número 2 acá, valor 1. Si esto valiera 3, el número que se va a reemplazar acá va a ser el 3. Después de ese valor, estoy acá, esto se llama concatenar, estoy uniendo valores. ¿Ya? Después viene otra frase que se llama, que en el fondo le estoy diciendo qué es lo que estoy haciendo, estoy sumando, ¿cierto? La suma, por ende acá voy a colocar el valor de suma. Esto es texto. Más, ¿cierto? El valor 2
Entonces se va a reemplazar el valor que yo le ponga acá, se va a reemplazar acá, 2. Pero si se dan cuenta, acá no estamos haciendo ninguna operación matemática, solamente estoy reemplazando valores. Después abro las comillas y escribo entre las comillas otro valor, o sea, otro texto que dice es. La suma, en este caso la frase quedaría, la suma de 3 más 2 es igual, y ahora sí hago mi operación matemática, del valor 1, que está acá arriba, que sería 3 más 2. Veamos nuestro monitor, qué es lo que nos aparece. La suma de 3 más 2 es 5. Ahí me está entregando el resultado, que es lo que tenemos acá. Estamos sumando. ¿Cuál es la gracia de trabajar con variables? Es que yo simplemente modifico los datos. 22 más 22. Reviso mi monitor y automáticamente se cambia. La suma de 22 más 22 es 44. Si yo quiero hacer una suma, más compleja, reviso mi monitor, se dan cuenta que acá me falta un monitor. ¿Ya? Entonces ahí vemos que se reemplazaron los números que yo puse arriba del valor 1, porque está ahí, más, como estos textos no se va a ejecutar. Distinto es si yo le saco las comillas acá. Saco las comillas, ahí sí se va a ejecutar el valor, ¿ya? Y ahí habría un problema porque en realidad me está dando la suma de y no me está dando, se está ejecutando la suma acá, se está ejecutando la suma. Entonces es necesario colocarlo entre comillas para que siga la concatenación del texto, del mensaje que yo quiero enviar. ¿Ya? En este caso yo estoy enviando ese mensaje. La suma de el valor número 1, ¿cierto? Voy a colocar 23, y acá voy a colocar 25. La suma de 23 más 25 es 48. Para eso se utilizan las variables. ¿Por qué? Porque esos valores podrían en algún momento cambiar. Variables. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, a mi frase agregarle mi nombre, simplemente antes de las comillas, acá voy a colocar un espacio, tendré que colocar nombre, la variable nombre, porque él me va a escribir, o el comando me va a escribir mi nombre, que está acá arriba, Rodrigo, la suma de, ¿ya? El valor número 1 más el valor número 2 es igual al valor 1 más el valor 2. Veamos qué pasó. Rodrigo, ¿se dan cuenta? La suma de 23 más 25 es 48. Bueno, yo podría copiar todo esto. Podríamos pegar 4 veces para hacer las 4 operaciones matemáticas. Y acá le pongo la resta. Acá voy a reemplazar el símbolo menos, ¿ya? Para que en el mensaje me aparezca. Y acá voy a ejecutar la operación matemática del valor 1 menos el valor 2. La multiplicación del valor 1 por... Acá igual le puedo colocar X porque es texto. ¿Ya? O al que le quiere colocar asterisco, le pone asterisco, no hay problema. Pero en la operación matemática sí tiene que ir el asterisco. Y acá vamos a colocar la división al tiro. Y acá la división acá. Y acá vamos a colocar división. Perfecto. Entonces, el programa lo que va a realizar es lo siguiente. Escribir nombre, Rodrigo. La suma como ya lo vimos, la suma del valor 1 más el valor 2 es igual al valor 1 más el valor 2.
Rodrigo, la resta de el valor 1 menos el valor 2 es valor 1 menos valor 2. Rodrigo, la multiplicación de el valor 1 por el valor 2 es valor 1 por valor 2, y la división de valor 1 dividido el valor 2 es valor 1 dividido valor 2. Vamos a nuestro monitor. Bueno, acá voy a escribir un mensaje ya. Comillas. Y voy a separar. Ya, ahí hice unas líneas para que se distinga dónde está la diferencia. Ya. Entonces, nuestro monitor nos va a mostrar. Nuestro monitor nos está mostrando entonces que se cumple. Rodrigo, la suma de 23 por 25 es 48. La resta de 23 menos 25 es menos 2. La multiplicación de 23 por 25 es 575. Y la división de 23 dividido 25 es 0,92 o 0.92. Entonces me bastaría, si yo quisiera invertir la operación, colocar 25 y 23 acá y revisar nuevamente mi monitor, y nos vamos a dar cuenta que los resultados ya han cambiado. Entonces, eso es la primera parte del video, ¿ya? Que es bastante largo. Es bastante largo, pero en el fondo lo que estamos haciendo son 4 operaciones matemáticas. Primero, escribir. Bueno, estamos revisando el texto simple, escribimos de forma sencilla. Después eso mismo lo aplicamos escribiendo y aplicando fórmulas matemáticas de forma manual, y posteriormente usamos variables, y acá combinamos las variables con el texto y los cálculos matemáticos. Ese es el primer video, como ejercicios, ¿ya? Como respaldo de lo que hemos visto, de lo que vamos a estar viendo durante las próximas semanas y de vuelta de vacaciones, para comprender cómo nosotros podemos utilizar la programación para el pensamiento lógico y para el pensamiento crítico. ¿Ya? Esta forma de aprender, bueno, va a ser de forma práctica, siempre con el computador, porque yo creo que es lo mejor. Así que por ahora, chicos, no se compliquen, es más sencillo de lo que parece, pero lo vamos a estar revisando clase por clase. Y muchas gracias, que se encuentren bien, cuídense y que tengan un lindo fin de semana.